Recibimos en nuestra mesa de trabajo a César Solórzano. Él es asambleísta, representa a la Sociedad Patriótica por la provincia de Napo. Cumple César Solórzano su segundo periodo como legislador y ayer se convirtió en el primer vicepresidente de la función legislativa. Vicepresidente, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias obviamente por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta mañana y estos análisis casi certeros, como le decían, un 99% de que ustedes están mencionando en ese momento. ¿En qué fallamos? En el 1% restante, ¿en qué fallamos? Cuando hablaban ustedes sobre el apagón de casi 40 minutos. ¿Qué pasó en ese momento? Era justo el momento en que tenían que votar sobre su elección. Había Jimmy Candel presentado la moción de su nombre. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, en realidad primero sí nos preocupamos, por supuesto que sí, pero realmente sí hubo una falla técnica. Parece mentira, pero o coincidencia o demasiada coincidencia, pero hubo una falla técnica, lo cual obviamente duró no más de 15 minutos. Pero por supuesto que sí causó un poco de susto, al menos en mí, sí causó un poco de susto en el resto de bancadas que estaban apoyando mi candidatura a la primera vicepresidencia. A mí me llamó la atención, digamos, después el tema de las suspicacias de que había o no había los votos y tal, porque su votación es una de las más altas, pues, no, 98 votos después de la de Cristina Reyes. Entonces, digamos... O sea, ni siquiera fue apretadito, ¿no? Claro, no es que fue apretado, exacto, como para decir que están faltando unos votos, sino que el asambleísta Solórzano había sido ya elegido con 98 votos. Preguntarle, ¿cuáles son, digamos, los acuerdos o las condiciones que planteó el BIN, la Bancada de Integración Nacional, a la cual usted forma parte, para concretar el escenario político que se definió ayer? Bueno, primero hacer un pequeño análisis que esta asamblea, como vemos, bastante diversa, no la habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que habíamos pasado 10 o 11 años en los cuales no teníamos a un vicepresidente o a los vicepresidentes y miembros del CAL prácticamente de diferentes tendencias políticas. Por lo general, su gran mayoría siempre habían sido del partido hegemónico en ese momento, que era el partido de Alianza País. Este momento, gracias a los consensos, gracias a las conversaciones maduras políticamente que se ha tenido, hemos podido llegar justamente a estos resultados, a dar una cara nueva a la Asamblea Nacional, a poder dar una opción quizá de que la ciudadanía pueda volver a creer en el primer poder legislativo. Eso fue resultado de las conversaciones, como le digo, en una madurez política que han tenido todas las bancadas. Uno puede hablar o entender esa madurez y le planteo el siguiente escenario. Usted pertenece a una organización política que claramente desde el año 2007 ha estado en la antípoda del pensamiento político ideológico de Alianza País. De hecho, son públicas las diferencias desde siempre entre en su momento Rafael Correa, líder de Alianza País y expresidente de la República, con el líder de la Sociedad Patriótica y expresidente Lucio Gutiérrez. ¿Cómo es que ahora la Sociedad Patriótica termina aliándose con Alianza País y viabilizan la posibilidad de que un integrante de Alianza País sea presidente de la legislatura? Fácil, este consenso nos va a permitir a nosotros poder tener una asamblea en la cual se pueda legislar, no tener una asamblea bloqueada, trabada. Esto de aquí nos obliga a nosotros como asambleístas dejar de lado posiciones políticas, dejar de lado, por supuesto, toda la historia, menos que hemos tenido todos los partidos políticos con lo que se refiere al partido de gobierno cuando se encontraba Rafael Correa gobernando el país. Esto, como les digo, es responsabilidad política y, por supuesto, obviamente, hay una base para esto, que es trabajar en el tema de salud, trabajar en el tema de empleo, trabajar en el tema, por supuesto, que tiene que ver con la seguridad y, por supuesto, con seguridad social. Esto es lo que nos ha permitido a nosotros estos consensos mínimos, porque estoy seguro, y se lo digo con total franqueza y seguridad, que el resto de asambleístas, el resto de bancadas, el resto de personas que piensan políticamente distintos, están de acuerdo en el combate contra la corrupción. Están de acuerdo en que debemos trabajar haciendo leyes que permitan el que se pueda integrar más personas a la parte laboral. Todos queremos eso. El problema es que muchos queremos hacerlo de maneras distintas. Entonces, empezando esto como base, nos permitió obviamente llegar a este consenso que ha dado viabilidad a que la Asamblea tenga este grupo de asambleístas que van a permitir obviamente que eso suceda. Pero políticamente a usted no le generó un conflicto interno con su voto, perteneciendo a la Sociedad Patriótica, con su voto apoyar este acuerdo con Alianza País? Sinceramente no. He visto la actuación de César Litardo
No me refiero solo a la persona, César Ritardo, me refiero a la organización política que, insisto, ustedes han sido contradictores de esa organización política durante más de una década. Por supuesto, pero es clave ver quién está de presidente y quién está representando, por supuesto, en la presidencia de la Asamblea Nacional al gobierno. Hablamos de César Ritardo, una persona que ha venido demostrando, al menos con el caso Gabela, con su comisión, que obviamente puede hacer las cosas de manera correcta. Lo ha venido haciendo, lo ha hecho, y eso nos da muestras a nosotros, obviamente, un poco de confianza para poder seguir adelante en la Asamblea Nacional. Destrabar el tema de la Asamblea Nacional, porque no queremos, obviamente, quedarnos entrampados aquí en una asamblea bloqueada en la cual no se mueve ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para ningún lado. Pero, digamos, partiendo desde un principio, ese bloqueo lo provoca el propio presidente de la Asamblea cuando rompe su propia bancada. Digamos, ayer el legislador Pavel Muñoz hablaba precisamente de eso, un tema inédito. El presidente del movimiento, además, termina fracturando, rompiendo esa bancada y partiéndola en 2 y hasta en 3. Pero, volviendo al comentario que hacíamos nosotros antes de la entrevista, legislador, le planteo a usted esa misma inquietud. ¿Cómo es que la oposición, que podía haber sumado más voluntades, dejando de lado al oficialismo y al correísmo, porque había esa posibilidad, ¿por qué no concretan el objetivo que se lo habían planteado desde hace mucho tiempo atrás, que es despojarle al movimiento de gobierno del control de la Asamblea? Esa hubiera sido una muy buena opción, y ustedes quizá lo ven como algo viable, pero yo estoy seguro que aquí nadie hubiese dado su brazo a torcer. Estoy seguro, porque al menos de las conversaciones que se tuvo con varias tiendas políticas, muchos no querían, obviamente, tener nada que ver con el correísmo. Recordemos que ahora lo que se ha hecho es dividir, se dividió Alianza País en los correístas y en los morenistas. Entonces, aquí una reflexión que debo ser franco y sincero, que sean muchos. O sea, preferible estar con los que menos daño hacen al país. Yo creo que el presidente Moreno ha demostrado, y el trabajo que ha hecho respecto al tema de corrupción, de combatir la corrupción, obviamente dio paso para que exista esta división, porque muchos querían posiblemente que se les siga tapando todos sus temas, lo cual no ha sucedido ahora. Entonces, ahora vemos que por lo menos el presidente actual está queriendo trabajar, obviamente, y no le ha importado nadie su movimiento, ¿sí? Y ha seguido y ha luchado contra la corrupción, y está luchando contra la corrupción. Nosotros queremos ir en ese mismo rumbo, luchar contra la corrupción, y por supuesto necesitamos una asamblea viable, que no esté trabada para poder hacerlo. Siendo así, podría ser que en el jueves, cuando se dé la integración de las comisiones especializadas, la presidencia de la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, se le entregue a alguien de la oposición. Por supuesto, es muy viable, es muy probable, muy viable eso. ¿A quién podría ser? Y eso porque daría, ahora suena el nombre de Eliseo Azuero. He escuchado que suena, por supuesto, el nombre de Eliseo Azuero. Eso sería un paso de fe que está dando la Asamblea Nacional también, y una muestra de que la Asamblea realmente quiere hacer las cosas de manera diferente, y quiere, por supuesto, que se la vea desde afuera diferente, porque lo que la ciudadanía piensa es que la Asamblea nos fiscaliza. Cuando hacemos el trabajo, pero con esto, con que ahora la oposición, como nos llaman, tenga el control de la Comisión de Fiscalización. No, pues ustedes ahora ya no son oposición. Creo que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Gran consenso. Y ustedes ya no son, ustedes son aliados del gobierno. Un gran consenso por la gobernabilidad del país, y especialmente la Asamblea Nacional. ¿Terminan siendo aliados del gobierno? Por el momento se lo puede llamar así, como aliados del gobierno, pero yo creo que este gran consenso en el cual estamos en este momento va mucho más que eso, va mucho más y va por la responsabilidad que tenemos los asambleístas en este momento, y por el momento histórico, ¿sí?, con el país. Ahora, se entiende que este acuerdo al cual hace referencia el primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, viabilizó la designación ayer de autoridades, presidente, 2 vicepresidentes, los 4 integrantes del CAL. Queda pendiente la designación de secretario, secretaria, prosecretaria y prosecretaria, y para el jueves será la integración de las comisiones legislativas. ¿Está ya armado? ¿Están ya distribuidas las comisiones? En un principio existe ya un consenso sobre todas las comisiones, quizás ciertos detalles que hay que afinar. Así que el día de hoy creo que esos pequeños detalles quedarían ya listos, y mañana ya estamos claros de que ya podemos tener presidentes y vicepresidentes en las comisiones. Correcto. Entonces entenderíamos que el acuerdo abarcará las comisiones. ¿Qué va a pasar después? ¿Ese acuerdo va a perdurar en el tiempo? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque ayer evidentemente circuló el documento suscrito por los líderes de cada una de las bancadas que se adhirieron a este entendimiento de carácter político. Uno, leyendo el comunicado,
entendería que es o debería ser un acuerdo de largo aliento, no solamente circunscrito a la designación de autoridades e integración de las comisiones, sino que iría más allá, en función del trabajo de una agenda legislativa de largo aliento. Pero yo le pregunto a César Solórzano, hoy primer vicepresidente de la Asamblea, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, a la Asamblea lleguen reformas económicas, reformas laborales, sobre los cuales evidentemente hay diferencias conceptuales, políticas, ideológicas entre las diferentes vertientes que integran la Asamblea Nacional y que seguramente son parte de este acuerdo político instrumentalizado en el Parlamento? Mire, yo tengo fe realmente, bueno, y no hablemos de fe, yo veo que la madurez política de todas las organizaciones políticas ha dado una respuesta el día de hoy. Ha dado una respuesta. Esto no pasaba durante muchísimos años. Y yo creo que eso nos permite a nosotros soñar en que podemos tener una asamblea en la cual podemos llegar a consensos. Mire, como les comentaba hace un momento, todos queremos combatir contra la corrupción. Todos queremos generar un mejor sistema de salud, un mejor sistema de seguridad social. Pero de fondo queremos lo mismo. La cosa es que lo queremos hacer de formas distintas. Entonces aquí simplemente hay que ajustar las formas de cómo hacerlo y obviamente estoy seguro que podemos llegar a los consensos que se requieren. Claro, yo le hago esta pregunta porque, por ejemplo, será inminente el envío a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo de una reforma tributaria. Esa reforma tributaria se entiende, se buscará que comience a regir el próximo año, en el ejercicio fiscal del año 2020. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes, como sociedad patriótica en su caso, como parte del BIN, de los independientes, respecto de la posibilidad de que haya alguna reformulación del sistema tributario en el país? Así como lo hicimos justamente en esta semana, el día de ayer. Como lo hicimos ayer, hemos conversado, ¿sí? Hemos tenido madurez política para aceptar muchas cosas que posiblemente nosotros no queríamos y lo hemos hecho. Yo creo que debemos tener un poco de fe en esta nueva conformación de la Asamblea Nacional, darle la oportunidad por lo menos a que los primeros 90 días pueda demostrar realmente lo que quiere hacer. Caso contrario, por supuesto, volveríamos al caos que ha estado inmerso una Asamblea Nacional en la cual estaríamos todos bloqueados en la aprobación de leyes porque cada uno quiere sacar obviamente parte obviamente y llevarse su parte del pastel, si lo decimos de esta forma, para su organización política, pero las comisiones, y quiero comentar algo aquí, están organizadas de tal forma, ustedes escucharon por ejemplo al asambleísta Homero Castañero, un gran amigo, que también él decía que parte de su trabajo como grupo parlamentario, como creo, están enfocados, por ejemplo, en 3 comisiones, ¿sí? Entonces ellos van a enfocarse dentro de esas comisiones y dentro de este gran consenso que hemos tenido. La idea es dar viabilidad a las pretensiones de cada una de las organizaciones políticas en la cual están representadas en las comisiones. Y digamos, se va a considerar también el interés de cada uno de los legisladores de a qué comisión quisiera pertenecer, porque en los esquemas anteriores, digamos, lo que se ha hecho es que los legisladores pongan una lista de al menos 3 comisiones, con un orden de prelación, ¿no? La primera, donde en realidad quisiera integrar, y las otras 2 como opciones. Pero, por ejemplo, ayer Marcela Guiñaga ya le advertía al colega Vicente Ordóñez de Diario El Universo que a ella le relegarían de la Comisión de Justicia, donde estuvo presidiendo estos 2 años, a la Comisión de Derechos Colectivos, casi en un intento de neutralizarla, y ella dijo, esto es un intento de revanchismo político, o sea, no me van a permitir ir a una comisión en la que quisiera estar, y ya no presidir, no estar en la vicepresidencia, pero sí por lo menos aportar. ¿Van a hacer eso? Mire, por ejemplo, y le voy a dar mi ejemplo, yo me encontraba dentro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. En este momento posiblemente yo vaya a la Comisión de Participación Ciudadana. No es una comisión a la que yo quisiera ir, pero entiendo pero que... es primer vicepresidente de la Asamblea. Pero entiendo que bajo estos consensos quienes hemos llegado, yo estoy seguro, o sea, tienen la prioridad como para poder escoger las comisiones a las cuales se desea ir. Yo lo veo de una manera tan simple esto, que quienes entramos y quienes estamos dentro de este consenso, obviamente tenemos prioridad de poder escoger las comisiones a las cuales nos gustaría estar presentes. Por supuesto, si la asambleísta Marcela Guiñaga no se encuentra en la comisión, yo creo que ella puede manifestarlo mediante su bancada al presidente de la Asamblea Nacional y decirle, ¿sabe qué? Queremos estar dentro de estas comisiones, por favor, considérenos. Yo creo que ese sería el ejercicio, lo lógico es hacerlo. Entiendo que no se lo ha hecho, entiendo que no lo han hecho. Entonces, si es que el presidente no sabe a qué comisiones desean ir los compañeros, por ejemplo, como Marcela Guiñaga,
No solo Pues ella, absurdo. sino el resto de la gente Claro. que está en la bancada de la Revolución Ciudadana, que hoy Correcto. dicen están siendo aislados, que no están siendo tomados en cuenta. Lo que haría por parte de ellos es, Ajá. mediante un oficio, pasarle al presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo, indicándole que ellos pretenderían estar en estas comisiones en las cuales creen que pueden aportar mucho más. Porque, mire, hay que reconocer, tanto Marcela Guiñaga como Padre Muñoz y muchos asambleístas son valiosos, son muy valiosos, tienen conocimiento, o sea, y tienen mucho conocimiento. Claro que la parte política es con lo que muchos no estamos totalmente de acuerdo, pero yo creo que pueden aportar en muchas cosas. Y si ellos, por supuesto, quieren realmente aportar, por supuesto, lo que deberían hacer es remitir una lista al presidente indicándole que desean estar en ciertas comisiones. A veces no hay que victimizarse, a veces no hacen nada tampoco y esperan simplemente que les busquen. Pero la idea no es neutralizarlos, No, para neutralizar a nada, los asambleístas de la para Revolución nada. Ciudadana. La idea de esto realmente es respeto a la diversidad política y a la diversidad de pensamiento. Correcto. Dos cosas finales, según era el tiempo. La primera, y le traslado un par de inquietudes de los oyentes en ese sentido. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes, vicepresidente, de su organización política y de la bancada a la cual se pertenece, sobre, por ejemplo, una reforma a la ley del IES? No ha sido confirmada esta reforma, pero hay evidentemente el temor y hay una serie de expectativas respecto a que se proponga el aumento de la edad de jubilación. ¿Ustedes respaldarían eso? No, en realidad no, eso no lo hemos conversado, eso es a título personal, lo hablo Correcto. como César Solórzano. Por eso le digo, ¿usted no está de acuerdo? No, para nada con que Si llega una incremente la reforma en ese jubilación. sentido, ¿usted no estaría de acuerdo con En eso? lo personal no, en lo personal no, tenemos que discutirlo, eso sí, dentro de nuestra bancada, por supuesto, pero en un inicio, y soy muy claro, no. Si se intentan, obviamente, partamos de que la seguridad social tiene que ser revisada. O sea, partamos de que la seguridad social está en un gran problema en este momento y necesita recursos. Pero si los quieren sacar, obviamente, aumentando la edad de jubilación, en lo personal no estoy de acuerdo. Correcto. Y lo último, me piden que le pregunte si ustedes van a fomentar, aunque ya se lo hizo, que continúen las investigaciones sobre el caso de los INA Papers. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mire, como el Ejecutivo hay que coordinar acciones. No va a ser una asamblea en la cual, como se lo decía antes, sea una oficina del Ejecutivo. Yo creo que es necesario que coordinemos acciones, pero en el tema de la lucha contra la corrupción no podemos ver absolutamente a nadie. Vamos a hacerlo de manera frontal, ¿sí? Obviamente, sin confundirnos. Y la ciudadanía va a tener claro que nosotros como Asamblea Nacional vamos justamente a luchar contra la corrupción, venga de donde venga. 5 segundos, ya tienen, digamos, un reto en materia de fiscalización, ¿no? Ayer con 7 votos el informe de la Comisión de Fiscalización Juicio político, ¿no? fue aprobado, el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa pasará al Pleno. No se incluye el tema de Assange, no se incluye el tema de los venezolanos, va por incumplimiento de funciones durante la crisis en la frontera entre marzo y abril de 2018. ¿Qué va a pasar con ese tema? Posiciones que tenemos que discutirlas dentro de nuestra bancada. En lo personal, y lo hablo como César Solórzano en este momento, yo creo que felicito a la Comisión de Fiscalización que haya tomado esa decisión. Felicito, por supuesto que sí. Yo fui uno de los que votó para que esto sea así dentro cuando la compañera Cristina Reyes con otros compañeros presentaron esto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, totalmente de acuerdo. Y por supuesto, el tema es con votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y totalmente de acuerdo con todo lo que ha pasado en fiscalización. Gracias por el tiempo, vicepresidente. Muy amable. A Muy ustedes amable. para servirles cuando deseen. Muchas gracias. Gracias. Su gestión. César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, 6:53.